noches, familia cordobesa reunida frente al televisor. Bienvenidos a una nueva semana de 5 noches. Abrimos este lunes con todo y atención porque a partir de hoy empezamos a ver cómo somos los cordobeses. Diversos estudios, diversas investigaciones sociológicas, antropológicas. Intentaremos definir cómo somos los cordobeses en comunidad, en nuestra sociedad, por qué votamos como votamos, cómo somos, por qué tenemos este humor que tenemos y demás. Y además, como cada lunes, la mesa de deportes hoy con la selección argentina, con lo que se viene para Talleres, lo que se viene para Belgrano y para Instituto en esta semana previa a la vuelta del fútbol. A ver los anticipos y después abrimos el juego. Dale. Quédate para ver 5 noches. Hablamos de cómo somos los cordobeses, qué comportamientos nos definen. En 5 noches deportes, todos los resultados y noticias del fútbol local. Esto es 5 noches, en vivo por Canal 10. Bienvenidos aquí a nuestro living, todos sentados y ubicados. Y bueno, lo que decíamos, el tema central aquí hoy será cómo somos los cordobeses, cómo actuamos porque de la manera en la que actuamos, qué nos define, de qué manera, qué factores, qué características comunes tenemos, por qué somos de esta manera. Hay diversos estudios, diversas investigaciones, encuestas que se llevan a cabo para ver por qué actuamos de determinada manera y esto nos iría definiendo. Tenemos aquí a dos especialistas realmente, uno es historiador, la otra es doctora en psicología. La presento primero a ellos, Silvina Brusino, doctora en psicología y además es directora del equipo de psicología política de la Universidad Nacional de Córdoba. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias. Bueno, muchísimas gracias por venir. No, gracias por la invitación. Y bueno, lo que decía, está el historiador Prudencio Busto Regañarás con nosotros. Buenas noches, bienvenido. Hola, ¿Cómo va? estás? Muchísimas gracias por venir, No, ya, gracias a ustedes. Vamos a intentar develar cómo somos los cordobeses de alguna manera, ¿no? Este entramado, Luba Larati. ¿Cómo va? Bien, buenas noches, Buenas Javier. noches. Pregunta difícil. Sí. Recién empezábamos fuera de aire charlando sobre las imágenes que había de Córdoba, así que por ahí quizás se puede empezar, ¿no? Es verdad. Sergio Toriesi, buenas noches. Buenas noches. Los sábados a la tarde, de paso, Sí. hacemos un chivito a las 6 de la tarde en Radio Universidad. Hacemos un programa con Silvia Lázaro que se llama Con acento cordobés. Y hemos apelado incluso a libros de Prudencio Bustos Argañarás. Hay tantas versiones de cómo somos los cordobeses, quizás como cordobeses hay en el censo. Claro. Absolutamente. Vamos a ver el informe que ha preparado la producción para esta noche. Diversos estudios, diversas investigaciones tratan de alguna manera de ver cómo somos nosotros los cordobeses, si nos reconocemos así de esta manera, cómo nos ven desde afuera también, qué piensan los demás y por qué somos de esta manera distintos también en el país. Lo vemos y luego lo charlamos. Dale. Diversos estudios e investigaciones analizan el porqué del comportamiento social de la población cordobesa, qué valores poseen, cuál es su compromiso político y por qué la sociedad vota de tal o cual manera y qué razones los lleva a elegir a un candidato, por ejemplo. En estos días se ha hablado mucho del tema de la emoción y la elección racional y si es racional o es emocional. En realidad la sofisticación propiamente dicha tiene un componente motivacional, que justamente es de tipo emocional, porque para que yo me interese por lo político hay un sustento cognitivo, es decir, de conocer, pero también hay un sustento emocional en el sentido de que quiero buscar eso, o quiero acercarme a eso, o quiero involucrarme en eso. Argentina es un país básicamente de clase media, e ideológicamente de clase media. Funciona como tal. Y fíjate, mirá lo que pasa con los cordobeses. El 74%, mientras el 66% clasifica como clase media, el 74% se considera de clase media. Fíjate, no hay nadie que se considere de clase alta. ¿Somos mentirosos los cordobeses? Yo diría que bastante. Algunos. No, yo creo que no son mentirosos. Yo creo que sí. Sí, la verdad que sí. No. Va, depende. Sí, muy mentiroso. No, bastante mentiroso. ¿Qué características definen a la identidad cordobesa? ¿Qué factores influyen en el cordobés a la hora de votar? ¿El histrionismo con el que describen al cordobés es tal? Ahí vamos, algunas de las preguntas que nos va dejando la producción y que vamos a empezar a recoger. Ahora, le pregunto a Prudencio, si tenemos que empezar a definirnos, ¿por dónde arrancaríamos? ¿Por dónde empezaríamos a definirnos como tales los cordobeses? ¿En qué aspecto? Primero digo, ¿qué es lo primero que se ve o lo primero que nos caracteriza tal vez? Y a partir de ahí todo lo demás.
Bueno, por empezar, es difícil en una población, suponiendo que tomamos la ciudad de Córdoba solamente, de 2 millones de habitantes, decir cuál es la característica de todos. No nos abarca a todos, somos diferentes, gracias a Dios. Pero evidentemente hay ciertos rasgos que podemos encontrarlos que se repiten con la suficiente intensidad como para pensar que son rasgos identitarios de los cordobeses. Yo rescato 3 rasgos. Y los 3 creo que vienen de la fundación de la ciudad. Creo que nos vienen muy de lejos. La rebeldía. Somos rebeldes, no nos gustan las cosas impuestas, menos de afuera, por supuesto, pero de adentro tampoco. Nos gusta ser libres y defender nuestra libertad, digamos, y nos rebelamos. Claro, no ha sido casualidad todo lo que ha pasado a lo largo de nuestra historia, digo, desde la reforma del 18 universitaria, desde el cordobazo, desde todos estos movimientos, no es casualidad, somos rebeldes, por naturaleza. Y viene justamente desde la fundación. Cuando el virrey Toledo lo nombra gobernador del Tucumán a Cabrera, le dice que funde una ciudad en el Valle de Salta. Y no le hace caso Cabrera, se viene acá y en el Valle de los Comechingones, en el Valle de Quiquizácate, funda Córdoba. Es decir, esa desobediencia, que era un proyecto geopolítico, no era un capricho, no era un rebelde sin causa, pero eso quedó marcado. Después está, yo diría que el ingenio, que está vinculado con la categoría intelectual de los hombres que acompañaron a Cabrera. En los 100 hombres aproximadamente que vinieron a la fundación, no se ha podido encontrar uno solo que cuanto menos no supiera estampar su firma. Cuando en las principales capitales europeas el analfabetismo estaba en alrededor del 75-80%. Claro. Bueno, por eso Córdoba tiene un privilegio que no tiene otra ciudad en el mundo, creo, en la historia de la humanidad. A los 50 años de vida, siendo una pequeña aldea en el último confín de la tierra, tenía una universidad real y pontificia donde se graduaban maestros, licenciados, doctores. Bueno, eso. Y esos 2 valores, esos 2 elementos, generaron lo tercero, que para mí es la bifacialidad. Esta permanente existencia entre 2 tendencias antagónicas que conviven no siempre pacíficamente. Claro. Es decir, un conservadorismo quietista, un liberalismo progresista, un clericalismo monacal con un laicismo a veces lo que supimos conocer como las campanas, digamos, la Córdoba de las campanas, claro, tal vez, lo que que es una, conocer, es la mitad. Claro. Sarmiento quiso mostrar eso como toda Córdoba, la Córdoba que era un gran convento, no, estaba la Córdoba liberal, claro, que estaba enfrentada muchas veces con esa otra Córdoba. Y hasta el día de hoy sigue siendo, en los partidos políticos hay un ala conservadora, un ala liberal, un ala socialista. Más claro, de izquierda o derecha, diríamos hoy. Bien definido de eso. Bueno, y me quedo con lo del ingenio también, que nos hace de alguna manera, no sé si la definición es inteligente, pero sí muy cultivada, muy culturalizada además, digo, con muchísimos rasgos que tienen que ver con esto, con el aprendizaje, con la educación y demás, ¿no? O sea, me parece que en ese caso... Es la marca de la bien universidad. Formada, claro. La marca de la universidad. Una sociedad bien formada tal vez. Ahora, ¿por qué actuamos como actuamos o de qué manera actuamos, como por ejemplo a la hora de ir a votar o a la hora de... ejercer la vida civil que tenemos? ¿Por qué? ¿O de qué manera actuamos también? ¿Somos solidarios? ¿Vivimos bien en comunidad? ¿No? Digo, ¿son factores que también nos hacen a los cordobeses en sí? A ver, Córdoba en los últimos años, digo, ha ido mutando su modo de expresión política, pero coincido con acá el colega de que en realidad los modos de expresión política comparativamente en Córdoba son los que nosotros denominamos más típicos o con mayor presencia como acciones colectivas de alta intensidad que tienen que ver con la rebeldía, es decir, el escrache, la toma del espacio público, la protesta social. Digo, y cuando nosotros estudiamos básicamente comportamiento político, advertimos sobre todo que Córdoba es diferencial al resto del interior del país. Claro. ¿Sí? Y en ese sentido también es una sociedad... Como un valor en sí mismo. Exactamente, esto, ¿no? Claro. que eso tiene que ver con que hay sectores más de niveles socioeconómicos más altos, pero también niveles educativos más altos, que promueven esas acciones que son más vinculadas con la acción de protesta, reclamo, cortes claro, de calle y demás. Lo que ha pasado en los últimos años, y que es un fenómeno general nacional, es que en Córdoba la gente se ha distanciado del sistema de partidos políticos un poco, por cuestión de cinismo, desafección o desconfianza en los partidos, pero no ha habido sustanciales movimientos post-crisis del 2001. Claro. En realidad, previo a la crisis del 2001 hay como un distanciamiento importante, y si bien la desconfianza y todo lo demás sigue, se ha mantenido como ciertamente estable. Pero sí, comparativamente estas formas o estas expresiones políticas más formales que tienen que ver con la actividad dentro de los partidos políticos o en los gremios, que es tan típico, claro,
No es lo más característico. La mayor presencia de activismo político se ve en las acciones de protesta social o de reclamos sociales o de buscar contactos con las dinámicas políticas. Claro, en el derecho de la gente, en el ciudadano en sí, en la manera en la que votamos, digo, en la manera en que se votó en su momento en un balotaje, en la manera en que se votó ahora en una elección para diputados y senadores, es muy distinto a cómo se vota gobernador o intendente también. Digo, esos movimientos se van notando también en cuanto al voto de cómo se va variando, ¿no? Sí, y eso también ha cambiado, y sobre todo ha cambiado por el escenario, por nuestra propia cultura política y la dinámica que ha tomado. En general, Córdoba en eso no es muy diferente al resto del país, ¿sí? O sea, ¿en qué sentido lo digo? Es que la psicología, cuando estudia el comportamiento de voto, históricamente se pensaba que la ideología política de algún modo determinaba la decisión de las personas de acompañar a uno u otro candidato. Claro. Con el tiempo se ha perdido el clivaje ideológico como un determinante del comportamiento de voto. Claro. ¿Qué cosas influyen? Bueno, una primera cosa, es verdad, no es lo mismo si se vota gobernador o si se vota legisladores. Claro, ¿qué tipo de elección? Exactamente, y también tiene que ver con que no es lo mismo si se está votando para una reelección que si se está votando a un nuevo candidato. ¿Por qué? Porque los factores que influyen son diferentes. Claro. O sea, si se vota para una reelección, obviamente que la performance del candidato a cargo de la gestión es un indicador relevante. Y varía directamente de acuerdo a los valores de esa sociedad, de esa ciudadanía que va a votar. Exactamente. Pero también, como yo dije, los clivajes ideológicos pierden fortaleza y ganan otros clivajes como los emocionales, que tienen que ver con la valoración que se hace del clima político, del bienestar, de la sensación o de bienestar o malestar que uno tenga, de lo que va a pasar, de lo que te genere el candidato a nivel de confianza o de credibilidad, etcétera. Sergio es un gran estudioso también del cordobés, de la cultura cordobesa y demás, desde la música, el folclore, la poesía, desde la radio en sí, desde los medios, digo, o sea, hay un gran bagaje de información ahí, ¿no? Ricardo Arrieta escribió un vals, Córdoba de antaño, donde creo que en los primeros versos ya define al cordobés culturalmente hablando, ¿no? Ciudad de mis amores, antigua y religiosa, la de la bella estirpe y casta doctoral. Digo, esto lo pinta a los cordobeses como orgullosos de sí mismos, orgullosos de su universidad, la cuatricentenaria universidad, la más antigua de América, pero también orgullosos de su forma de ser. Y creo que además de la música, como bien lo decías, Cayo, está algo muy importante que cruza transversalmente, culturalmente a los cordobeses y que es un rasgo distintivo en todas partes, y es el humor de Córdoba, el humor repentista. Pero asimismo, Córdoba culturalmente, tanto en la música, en el humor y en otras expresiones de la cultura, es muy diferente el de la ciudad capital con el del interior. Sí. En el interior te vas a encontrar con los más creativos cuentistas, por ejemplo, desde el humor. Y en la capital con la repentización. Eso unido hace que los humoristas cordobeses sean fabulosos. Pero el tipo que mejor te cuenta las historias es un tipo de Villa Dolores, es un tipo de San José de la Dormida, el que te cuenta la historia. Ahora, el que tiene la repentización, y por eso personajes tan destacados como Jardín Florido, en 9 de julio, esquina Riverindarte, bien citadino. El personaje citadino es aquel que es repentista, será por el ritmo de la propia ciudad. Por eso me parece que definir a los cordobeses culturalmente uno tiene que enfocarlos desde la idiosincrasia del lugar donde están. Claro. Si es en una ciudad del interior, un pequeño poblado, hablábamos con Prudencio antes de salir al aire de la herencia que recibimos de los pueblos originarios, de los comechingones, anavirones, ranqueles, etc. Bueno, también tiene mucho que ver con esa idiosincrasia. Estos mismos pueblos originarios eran distintos si vivían en lo alto de la montaña o en un valle. Claro, absolutamente no, y también teniendo en cuenta todo esto hay un rasgo característico que es el humor, lo que cambia es la forma, lo que cambia es la manera, digo, a cómo es en el interior, a cómo es en capital. ¿Lu? Me parece que para definir a los cordobeses también es muy interesante ver qué hacen los cordobeses o cómo se comportan. Y en ese sentido, retomando un poco el tema del ingenio, hoy Córdoba se posicionó como uno de los polos más importantes del país en lo que es la música, en lo que es el cine, la industria cinematográfica en Córdoba es más que representativa para el país. Y eso va acompañado también de una universidad que ya tiene más de 400 años y que va acompañando la educación de los cordobeses. Pero digo, por ejemplo, la película de Caravana, no sé si la vieron, es una producción cordobesa que habla mucho también de esto. Hoy tenemos grandes representantes de la música y no solo en Córdoba ciudad, sino también en Villa María, que se convirtió en uno de los polos otro polo, quizás más importantes. Hoy, para definir quiénes somos los cordobeses, deberíamos definir también qué hacemos los cordobeses.
porque no solo nos caracteriza una tonada o la bebida que tomamos o cómo nos expresamos diferente respecto de los otros argentinos, sino cómo nos desenvolvemos de otra manera. Y esto también tiene que ver con lo que decían recién sobre el comportamiento electoral que tenemos los cordobeses, que en algunos casos irán en línea con el comportamiento que tienen los argentinos y en otros nos diferenciamos radicalmente. Esto de quizás de ser rebeldes pasa por acá también, por ser pioneros en un montón de otras cuestiones como el arte. Claro, absolutamente. Vamos a hacer un corte y en el próximo vamos a seguir, ¿eh? ¿Por qué somos histriónicos? ¿Por qué tenemos estos rasgos? ¿Por qué también este gusto por lo popular que tenemos muy arraigado? ¿Y cómo nos ven desde afuera en muchísimos aspectos? Recordá que los feriados y cuando la empresa Cotreco informa que no se presta el servicio de recolección, no tenés que sacar los residuos a la vía pública. De esta manera vas a evitar su acumulación indeseada. Una ciudad limpia la hacemos entre todos. Corte y ya volvemos. Entre todos, seguimos avanzando en obras de infraestructura cloacal para la ciudad de Córdoba. Continuamos trabajando sobre el colector